En esta ubicación, aquí en la Sala Europa del Consejo de Europa, en el Paseo de la Castellana en Madrid, la mesa de participación de la MEPAC, quiero recordar antes de presentar a nuestro invitado, que básicamente es un foro que se ha consolidado como un espacio de debate y trabajo enfocado al consumidor, con una misión clara: conocer mejor al consumidor para desarrollar herramientas que faciliten decisiones de consumo responsable. A través, a modo de pequeño resumen, a través de encuestas y estudios profundos, la MEPAC analiza los hábitos de consumo y ofrece información relevante sobre, por ejemplo, normativas, etiquetados, seguridad a nivel agroalimentario, noticias falsas, las famosas y conocidas como fake news. En fin, todo esto se realiza con total transparencia e independencia, respaldados por un comité científico. Hoy vamos a abordar precisamente lo que sería el resumen, ¿verdad?, de estos 10 años que acaba de cumplir la mesa de participación. Y vamos a hacerlo con Manuel Martín. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Manuel Martín es el secretario general de UNAE. Así, una muy breve pincelada, explícanos qué es UNAE, por favor. UNAE es una de las asociaciones de consumidores del Consejo de Consumidores y Usuarios y tiene implantación a nivel nacional. También es miembro de la MEPAC, es un miembro nato de la MEPAC, junto con FUCI, UKUCE y ABACU. Correcto. Decálogo de conclusiones. Bueno, a mí me parece un poco difícil, un poco complicado resumir 10 años en un decálogo que como mucho puede durar en esta entrevista 15 minutos. Sí, a ver, hemos tratado de condensar el aprendizaje de los últimos 10 años sobre el comportamiento del consumidor en 10 parámetros muy concretos que se han mantenido relativamente estables o que nos han llamado la atención su evolución. Evidentemente hay muchos más, hay cosas que también podrían haber estado en ese decálogo, hay cuestiones como el concepto de consumidor vulnerable, etcétera. El problema está en que la encuesta, el estudio básico en sí mismo es un ser vivo que a lo largo de estos 10 años ha ido sufriendo modificaciones en función de las circunstancias sociales y económicas y, por ejemplo, el concepto de consumidor vulnerable al que hace referencia antes es algo que apenas lleva con nosotros 4 años. Claro. Entonces, hemos tratado de sacar la espina vertebral que va desde hace 10 años hasta hoy. Entonces, el eje principal. Claro, valores que han estado siempre presentes porque unos han ido, otros han venido y ha habido algunos cambios en el propio contenido de la encuesta. Entonces, ese ha sido el hilo conductor. Bien, pues si te parece, vamos, Manuel, a hacer un resumen de cada uno de esos puntos para que todos nos hagamos una idea, o al menos una ligera idea, de esos 10 años de evolución de la MEPAC. Y el primer punto puede ser este: ¿qué se ha aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido durante este periodo? Porque hay un dato, claro, 10 años es un lapso de tiempo suficientemente amplio para que el consumidor, en los sentidos que hemos comentado, para que el consumidor evolucione. Y yo te haría una muy breve pregunta sobre este primer punto. En consumo, evolución, el concepto me refiero, evolución, ¿es equiparable a adaptación? Sí, a ver, en general hay un problema con el concepto de evolución, que la gente siempre tiende a pensar que evolución es ir a mejor. No necesariamente, evolución es adaptarse al entorno que uno tiene. Claro. Y es lo que ha hecho el consumidor en estos años. Además, lo ha hecho a tiempo real. El tener el historiográfico de 9 encuestas, porque la MEPAC lleva viva 10 años, pero encuestas hay 9, el primer año fue un estudio diferente, nos ha permitido ver cómo el consumidor se adapta muy rápido a sus necesidades, a los entornos cambiantes que puedan devenir en una crisis económica, en una pandemia, en una digitalización o en cualquier cuestión normativa que de repente se aplique y que tenga cierta relevancia. O sea, la capacidad plástica del comportamiento del consumidor español, en este caso, es altamente sorprendente y en muchos casos poco previsible. Y esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos todos, el intentar ya no anticiparnos al comportamiento que pueda tener el consumidor, sino correr de la mano para ir dándole lo que necesita, tanto a nivel de información como a nivel de producto. Correcto. Para que
la evolución se produzca y seamos consumidores adaptativos, existen ciertos ingredientes, lo que podemos denominar como ingredientes del éxito, ¿verdad? A ver, sí, no es tanto una cuestión de evolución, sino una cuestión de raíz. Parece ser que en estos 10 años hay una serie de ingredientes inmutables que siempre funcionan y que no son muy complejos, que son la cercanía, la calidad y el precio. Sí. En función de las épocas que nos toque vivir, tendremos que poner más cantidad de un ingrediente o de otro, pero con esos 3 ingredientes tenemos la receta del éxito. Al final es un poco como la química, ¿no? Que en función de cuánta cantidad de cada elemento pongas, vas a obtener un material o un resultado u otro. Pues esto es igual. Lo que sí ha permanecido siempre invariable ha sido la necesidad de que ese trinomio juegue en el equipo titular. Cercanía, calidad y precio. Pregunto, ¿por este orden? No necesariamente, no necesariamente. En épocas en las que ha habido algún problema de crisis económica o un entorno socioeconómico desfavorable, el precio ha ganado relevancia. Este año y el anterior son un ejemplo de su subida. En épocas en las que la economía era más boyante, la comodidad y la cercanía eran la reina. En el concepto de cercanía ha ido modificándose, porque ya no es solo cercanía geográfica, es la posibilidad de comprar desde el móvil. Ahí, si usted no me ofrece, si a determinadas franjas de público no me ofreces la cercanía de tenerte en la palma de la mano, a lo mejor no te compro. Entonces, esto también es muy extenso de explicar, por eso decíamos que condensar 10 años es complicado, pero que son los 3 ingredientes básicos del éxito de un vendedor. Bueno, pero lo estamos intentando. Lo estamos intentando. Por lo menos lo estamos intentando. Bien, evolución, adaptación. En este lapso de 10 años, evidentemente, se ha innovado. La innovación, nuevas tecnologías, en salud, evidentemente, en alimentación. El otro concepto que va a surgir varias veces durante este decálogo, el de sostenibilidad, cada vez es más presente. ¿Qué importancia tiene la innovación? El consumidor, en general, en estos 10 años ha ido valorando positivamente la innovación. Tenemos el inconveniente de que hay una franja de consumidores que desconfían un poco más, y que es una franja muy grande, que es la franja de los mayores. Perdón. Pero sí que es cierto que la innovación se valora. Ahora bien, ¿qué innovación valora el consumidor? Pues pese a lo que pudiésemos considerar innovación, pues tecnología, digitalización, etcétera, el consumidor está pidiendo que innovemos en mejores precios, es decir, que no se innove en lo que es el producto en sí, sino en el procedimiento de fabricación para que el producto pueda abaratarse. Sí. En la trastienda. Que se innove en sostenibilidad y que se innove en salud. Que se innove en precio lo dan los tiempos, vivimos en la época que vivimos y llevamos en ella unos años. Que se innove en sostenibilidad es algo que venimos viendo crecer desde el minuto 1 de la formación de la MEPAC, porque es algo por lo que todos apostamos y Europa apuesta muy fuerte. Y que se innove en salud es algo que ha experimentado un crecimiento exponencial desde la pandemia. Ahí pudimos ver cómo la preocupación por la salud creció de manera muy exponencial, y aún hoy en día se mantiene ese inconsciente colectivo. Ajá, claro. Otro de los puntos fundamentales que yo no sé hasta qué nivel ha evolucionado es la defensa del consumidor. Hay que recordar que básicamente hablamos en el ámbito de la alimentación, pero que hay varios ejes que están interconectados: la salud, como decíamos antes, la sostenibilidad, etcétera. Pero la defensa del consumidor, sí. ¿Qué resumen podemos hacer de este punto en concreto? La defensa del consumidor en alimentación y gran consumo, la verdad es que gira en el eje servicio de atención al cliente, asociaciones de consumidores. Es un sector de muy baja conflictividad. Es un sector muy regulado, es un sector muy fiscalizado, muy controlado, y los consumidores tienen mucha confianza en el sector de la alimentación. Entonces, eso hace que no sean muchas las reclamaciones que se tramiten. Es cierto
que pueden surgir problemas. Y para eso el primer frente de batalla suele ser el servicio de atención al cliente, por una cuestión sencilla. Sí. Cuando yo compro un alimento y voy a casa y veo que está mal, lo más inmediato, Sí. porque es una cuestión perecedera, Claro, es claro. volver al centro comercial y reclamar en ello. Si me pierdo en que voy a dar a la administración pública, pongo Bueno. una hoja de reclamaciones, tal... Claro. Sí, pero perdona, a perdemos veces mucho. la percepción que tiene el consumidor, la percepción, a veces, en ocasiones, no siempre, que tiene el consumidor es una cierta falta de credibilidad en esas oficinas de atención de las propias empresas, digámoslo así, que facilitan los productos de venta al consumo. Falta crecer en fiabilidad. En credibilidad. En quizá, credibilidad. más que en fiabilidad, en credibilidad. No, en general se resuelven bien cuando son cuestiones de este producto está mal o me lo lleva y la fecha de caducidad. No suele haber mucho problema. El problema está cuando el producto que yo llevo a mi casa y consumo o no me puede causar un problema adicional, sobre todo de salud. Claro. Ahí estamos hablando de cuestiones mayores. Sin duda. O cuando el problema no se resuelve y entonces acudo a una asociación de consumidores. Bien. Pero, como te digo, son reclamaciones Claro. muy residuales. Que sería el siguiente nivel. Claro, ¿eh? son reclamaciones muy residuales y nosotros, yo pertenezco también al gabinete jurídico de la asociación, hemos visto muy pocas, por no decir ninguna, reclamación por este año en cuestión de alimentación. Y en gran consumo, a lo mejor alguna vez que te viene el envase roto y no te lo quieren devolver, pero en general Bien. la conflictividad es baja, Ajá. porque el servicio de atención al cliente de las tiendas, de todas, Sí. normalmente filtra muy bien y lo que nos llega a nosotros ya son cuestiones muy particulares. Queda claro. Damos un paso más. Hacía antes referencia a las nuevas tecnologías, a este proceso de innovación constante que se ha producido y que sigue avanzando en el tiempo. Y ahora ya se ha introducido, bueno, ahora hace ya algún tiempo, que se ha introducido la digitalización, la venta online en alimentación. ¿Qué podemos decir? Pues que crece y crece despacio. Desde hace 10 años estamos viendo cómo no crece ni por asomo al ritmo que crece en otros sectores. Y esto tiene que ver con la relación que los españoles tenemos con la comida. Tenemos una tradición alimentaria que está muy ligada a lo que llaman las cualidades organolépticas de los alimentos, que Sí. es pues, la textura, el olor, el color. Nos gusta más tener un contacto más directo y eso, de momento, a las generaciones que más están comprando eso, la tecnología no nos lo da. Sí que es cierto que a las nuevas generaciones sí, no les importa tanto esto y sí se animan más a comprar Claro. producto fresco online, porque están también más acostumbrados a pedir comida online. Pero es verdad que crece despacio. Esto no es un dato necesariamente malo, porque al estar creciendo despacio está creciendo de manera muy orgánica junto con el resto de sistemas de venta. Y lo que se está creando es lo que llamamos una omnicanalidad. El consumidor dispone de muchos Ajá. canales para elegir en función de lo que necesite en cada momento. Muy bien. El tema que quizá más preocupa o del que más se habla. Noticias falsas, fake news. También en el ámbito de la alimentación han surgido y creo incluso que está creciendo esa tendencia. Cada vez somos capaces de ver en medios de comunicación noticias falsas. ¿Qué pasa? A ver, no es que haya crecido, no es que afecte también al ámbito de la alimentación, es que probablemente sea el ámbito al que más afecta. Probablemente junto a quizá la política. Claro, claro. ¿Por qué tanto? Bueno, volvemos a lo mismo. La población está muy preocupada por la salud, la población está muy preocupada por su imagen, y estos dos factores hacen que sea muy atractivo vender soluciones mágicas, vender dietas mágicas, vender productos mágicos, vender el consumo, la dieta de la piña, la dieta de la alcachofa, no sé Claro. qué. Y sistemas de alimentación exóticos o ayunos, o etcétera. Entonces, esto seduce a mucha parte de la población que quiere una receta mágica. Las fake news eran algo que era incipiente hace 10 años y ahora mismo es un monstruo de incalculable daño. Sí. Que no sabría decir realmente el porcentaje. Al inicio de la jornada en el vídeo hablábamos del 50%, pero seguramente sea mucho más. ¿Es imparable quizá a día de hoy? ¿Es un fenómeno imparable o muy difícil de Muy controlar? difícil. Imparable no hay nada. Claro. Muy difícil sí, porque necesitamos trabajar entre todos de manera sinérgica y a la vez. Necesitamos que asociaciones de consumidores, necesitamos que entidades, necesitamos que el mundo académico, las empresas de distribución y producción y sobre todo las administraciones públicas
puedan unirse y trabajar de manera sinérgica para crear un punto de encuentro o un lugar de verificación o un antídoto contra estas fake news. Y de momento estamos trabajando en ello, pero no se ha conseguido. Digamos que libramos la guerra cada uno por nuestra cuenta y eso llega peor. Esto es un reto. Es un reto, son unos deberes. Probablemente es la obligación o los deberes más importantes que sacamos de estos últimos 10 años. La lucha contra las fake news y la solución que le podemos dar entre todos. Como he dicho, es uno de los retos que hay que conseguir. Y hay otro que no sé si denominarlo también reto, quizá más me decantaría por una asignatura pendiente en cuanto a la alimentación, que es precisamente el etiquetado de los alimentos, que genera confusión, que genera pues desinformación, y esto es algo que ya viene de lejos. No atinamos, ni atinan. Cuando se ofrece mucha información es porque se ofrece mucha información, cuando es poca es porque demasiado poca, el consumidor exige más. Al final no es una cuestión, muchas veces no es una cuestión de cuánta información se transmite, sino de la manera en la que lo hace. Hay veces que la etiqueta sencillamente no se puede leer, es muy difícil, el tamaño de letra, el color, en el packaging no hay espacio suficiente para todo el branding y toda la iconografía que hay que llevar de ecología, de precio, de rebaja, de oferta, de componentes, de ingredientes. Es muy complicado. Entonces, por eso los consumidores han descubierto que las herramientas digitales pueden solucionar esto. Si yo dispongo de un etiquetado básico, en el que me digan las cuestiones básicas, pero luego un QR en el que yo pueda ver aquella información que a mí me interese en particular, puedo hacer una compra más informada en base a mis intereses y prioridades, si yo soy alérgico o si soy intolerante. Pero fíjate, perdona, si se incluye, que es una buena noticia, se incluyen elementos digitales en el etiquetado, ¿qué pasa con la brecha digital? Buena pregunta. Porque hay muchas personas, el colectivo de gente mayor, que no tiene acceso a esos QRs o a esos códigos de barra. Bien. Por eso nosotros siempre hablamos de etiquetado complementario. Claro. Es decir, tiene que ser algo que complemente la información básica que pueda necesitar cualquier consumidor. No obstante, y parafraseando a Leonardo da Vinci, la verdadera tecnología está en la simplicidad. Claro. Si conseguimos una herramienta digital suficientemente fácil de usar como para que cualquier persona pueda acceder a ella, por ejemplo, implantando NFCs en los que no haga falta hacer nada, simplemente pasar el móvil cerca del código para que me salga la información que yo previamente en casa he elegido. Es decir, yo soy diabético, pues voy a elegir en casa, mi nieto, mi médico me va a seleccionar en esta aplicación lo que yo necesito saber. Claro. Y yo voy a pasar y me va a decir, este sí, este no. O en este supermercado, los productos que tú necesitas están aquí, aquí y aquí. Incluso puede ser útil por cuestiones de accesibilidad, porque me pueda decir por voz la información que yo necesite si tengo problemas de visión. Entonces, al final es, sin dejar atrás nunca a nadie, tratar de complementar todo aquello que necesitamos. Bien. Asignatura pendiente en todo caso. Es una asignatura pendiente a resolver. Y lo lleva siendo 20 años. A resolver, espero que no tanto. Espero que no tanto. Bien. Ahora resurge el concepto que antes yo te anticipaba. Alimentos sostenibles, alimentación saludable. Esos conceptos, ¿qué relación tienen con la economía? Porque ahí nos encontramos con un problema. Alimentos sostenibles, alimentación saludable, biológicos, etcétera, 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 no está al alcance de todo el mundo. Claro. A ver, son conceptos que han ido creciendo en interés. Han ido creciendo en interés. La economía de cada momento es la que ha determinado si podemos acceder a ellos o no. Claro. El interés está ahí. El consumidor quiere. Tenemos que ayudarle a que pueda, entre todos. Hace falta una educación en la que le transmitamos que comprar saludable y comprar sostenible es una inversión para él y para el futuro de todos. Hace falta que las empresas sean competitivas y puedan encontrar mecanismos que hagan precios razonables, y hace falta que las administraciones públicas apuesten y apuesten por este tipo de productos, incluso si es necesario, ayudando a aquellos consumidores que no alcanzan para poder comprarlos en sus Exactamente, resumiendo, que sean productos asequibles a cualquier economía, sobre todo a las economías de menor poder adquisitivo. Todos podamos comer saludable. Claro. Y vamos lamentablemente, en fin, el tiempo es el que es, quedan muchos aspectos fuera, pero para
acabar de resumir este decálogo, el tema, otra asignatura pendiente, si me permites, es decir, os estoy poniendo deberes, el tema del reciclaje, que el consumidor no acaba de implicarse, no acaba de ver la parte práctica. Lo ha estado. El consumidor español es un consumidor muy implicado con el reciclaje históricamente, y en estos 10 años, en los últimos 7, estaba muy implicado. El problema ha surgido cuando de repente hemos empezado a recibir una serie normativa cada vez más compleja, cuando de repente el consumidor se ha encontrado con cada vez más tipos de contenedor, cada vez necesita más cubos en su casa pequeña para almacenar los residuos, en el que además hay sanciones si te equivocas. Entonces el consumidor empieza a ver que la sobreregulación o la regulación le está excediendo. Necesitamos caminar de la mano hacia hasta esa transición ecológica. Necesitamos hacerle digerible al consumidor esta información para que no tenga que tirar el BOE cada vez que va, o sea, para que no tenga que leer el BOE cada vez que va a tirar la basura. Claro, sí, que este es un asunto pendiente, y eso es un trabajo que sí tenemos que hacer nosotros a la hora de transmitir, pero que también tienen que hacer las administraciones públicas a la hora de regular de una manera más amigable con el consumidor. Pues Manuel, espero que en los próximos 10 años, cuando volvamos a encontrarnos aquí, hayamos avanzado lo suficiente, al menos para decir que no tenemos ninguna asignatura pendiente y que se va avanzando y se va evolucionando, que es lo que... La evolución impone que alguna asignatura pendiente la cumpliremos, siempre habrá alguna. Y otra surgirá nueva, pero la magia de esto es ir adaptándose. Pues desde aquí, desde el Paseo de la Castellana, en Madrid, desde la Sala Europa del Consejo de Europa, hemos resumido este pequeño decálogo en el desarrollo de la presentación de resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2024 con Manuel Martín, que es secretario general de UNAE. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias.